están conectados a esta hora en Forbes Colombia. Estamos en otro panel que se llama Así despega la economía y tenemos unos invitados muy especiales aquí para charlar sobre los retos que se viene para el país en materia de negocios y de economía. Está con nosotros Luis Fernando Fuentes, él es director de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio. Muchas gracias por acompañarnos. Hola, muy buenos días. Un cordial saludo para todos quienes están en este evento y muchas gracias por la invitación. También está con nosotros María Claudia Lacutir, ella es directora ejecutiva de la Cámara AmCham y también es presidenta de Aliadas. Muchas gracias por estar con nosotros. María Camila, un gusto saludarlos, un gusto estar aquí con ustedes y más con mis compañeros de panel, con Juan Pablo y con Luis Fernando. Un gusto también compartir con ellos este espacio. Gracias. Y está con nosotros también Juan Pablo Córdoba, él es presidente de la Bolsa de Valores de Colombia. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hola, un saludo para todos e igualmente un gusto compartir este panel con mis compañeros. Muchas gracias. Bueno, un poco la idea es que discutamos estos retos que tiene el crecimiento económico para Colombia. Hay mucho optimismo para el cierre de este año. Están diciendo que podríamos crecer entre 8 y 10% al cierre de este año, según lo proyectan varios. Pero, ¿qué retos ven ustedes que plantea el próximo año en materia de inversión, también en situaciones como la crisis logística? ¿Qué ven ustedes que está sucediendo y qué puede venir para el otro año? Si quieres, María Claudia, podríamos comenzar contigo. Muchas gracias, María Camila. Pues realmente Colombia ha demostrado y sigue demostrando que tiene una solidez que le ha permitido generar y avanzar en su desarrollo económico. El 2021 fue sin duda un año que está demostrando un crecimiento económico derivado del proceso de reactivación que comenzó este año. Pero al mismo tiempo tenemos que ser conscientes que esto es basado en un pésimo desempeño del 2020 por las razones que conocemos todos, y es el COVID-19. Lo que tendremos en el 2022 muestra una perspectiva mucho más real, muestra ya un crecimiento moderado, pues ya veremos que el efecto real de la reactivación económica va a volver a los datos de crecimiento entre el 3 y el 5%. Basado en esto, tenemos que hacer una claridad en los retos que tenemos, que son retos que vienen desde hace muchos años, pero que se vienen acentuando y que se acentuó con la pandemia. El primero y muy importante es el reto de lograr la mayor vacunación de los colombianos. Tenemos un 65% de la población con una dosis y un 6% que no está interesado en vacunarse, y eso pues definitivamente va a marcar esa reactivación que sea constante y a largo plazo. Un segundo punto que viene a marcar un reto que va bajando a otros temas es la pobreza y la desigualdad. En el país hubo un incremento importante por la pandemia. En total, hoy tenemos más de 21 millones de personas que subsisten con menos de 300.000 pesos. Y lo más preocupante es que hay 7.4 millones de colombianos que viven con menos de 145.000 pesos. Eso es pobreza extrema que de una u otra forma se debe solventar y se debe de ayudar con el proceso que viene dando el gobierno nacional a través de las ayudas que se están dando a aquellas personas que se encuentran en la pobreza y pobreza extrema, pero al mismo tiempo en la generación de empleo y formalización, que sería el tercer punto dentro de los retos que vamos a ver en lo corrido de este año y en el próximo año. El crecimiento tiene que ir de la mano con una generación de empleo a largo plazo y de calidad. Si bien hemos recuperado lentamente cada una de las acciones que se vienen dando para lograr generar empleo y estamos viendo que se va mejorando ese proceso, todavía hay un camino por recorrer en la injerencia que ha hecho la pandemia, principalmente de mujeres y jóvenes, y una oferta laboral pertinente va a ser adecuada. Un cuarto punto es el tema de la inflación, que todos pues sabemos que viene un proceso de recuperación y que tiene los índices de pobreza y de desempleo mencionados. Es importante que el costo de vida de los colombianos no genere mayor presión. Y eso va de la mano con lo que mencionaba María Camila sobre el tema de la crisis de contenedores. Definitivamente, Colombia es un país que tiene una importación de productos de materias primas importante, como también de exportación de productos, y esa problemática de contenedores está haciendo una incidencia en los precios de las materias primas como también de los productos finales, que puede llegar a ser un reto para el cierre de este año, pero también un reto importante para el 2022, teniendo en cuenta que Colombia no es uno de los principales países dentro de la solución que se va a dar en los
de contenedores, pues vamos a ver que esto va a extenderse al 2022, agregando una presión a la inflación y tendrá una incidencia, por ejemplo, en materia laboral, en donde el aumento del salario mínimo será uno de los puntos importantes. Y en este tema no puedo dejar antes de finalizar mi intervención, de mencionarlo, y es, en el corto plazo, en el 2021, tenemos un reto importante que es la negociación del salario mínimo. Y este definitivamente va a marcar también una pauta en diferentes temáticas. Tenemos que ser claros de la injerencia que hace el salario mínimo sobre diferentes factores que impactan el desarrollo económico, como es la inflación, el costo de bienes y servicios, costo de vivienda prioritaria, de interés social, sanciones y tributos nacionales, entre otros, que hace de gran importancia que estas variables sean tenidas en cuenta para la decisión, sean bien acertadas. Tenemos que lograr que este salario mínimo ayude a consolidar el crecimiento económico, que garantice los ingresos de los trabajadores, pero que al mismo tiempo no ponga en riesgo la creación de empleo. Sí, y ahí en ese caso, Luis Fernando, ¿qué medidas está tomando el Ministerio de Comercio y pues también qué retos ven ustedes para seguir consolidando ese crecimiento en 2022? Ok, María Camila, dentro de lo que hemos revisado frente al gran comportamiento que ha tenido la economía en el primer semestre de este año, que es de conocimiento de todos que creció un 8.8% y que hoy el DANE nos estará otorgando los datos sobre el resultado del tercer trimestre, lo que tenemos es mucho optimismo. Estamos confiados de que va a ser una cifra muy positiva. Algunos expertos en las mediciones incluso ya hablan que pudiéramos llegar al 12.13% de crecimiento de este trimestre, lo cual está jalonado por el consumo privado. Y nosotros, dentro de lo que observamos, vemos que existe un jalonamiento importante por parte de la producción manufacturera, o sea, toda la industria, por supuesto también lo que tiene que ver con el comercio al por menor y lo que tiene que ver con el comercio exterior. Las exportaciones no minero-energéticas crecieron 24.2% en este periodo, casi que se alcanza a unos niveles de los que se habían presentado excepcionalmente en el año 2008. Entonces, lo que existe en materia de comercio exterior es súper positivo. Frente a lo que tú nos comentas de cuáles son los retos, creo que es importante señalar que tenemos unos retos interesantes, pero no quiero dejar de decir que esta acción pública-privada que hemos venido adelantando durante los tiempos de crisis o de pandemia ha sido muy positiva, nos ha permitido crecer y especialmente ver que tenemos una capacidad de emprendimiento, de innovación que nos va a seguir sosteniendo hacia el futuro. Hay unos retos importantes, como lo señalaba María Claudia, yo coincido plenamente en que tenemos que seguir avanzando en el esquema de vacunación y de protección a la población para evitar rebrotes. Ya hay algunos países donde se empiezan a generar otra vez medidas cautelares, medidas de prevención para evitar rebrotes y algunos cierres. Y aquí tenemos que evitar que eso suceda. Tenemos que adelantarnos, anticiparnos y continuar con el esquema de vacunación que el gobierno nacional ha venido generando exitosamente. Por otro lado, hemos observado y hemos aprendido de esta crisis a salir airosos. Tal vez importante señalar que con las nuevas ideas que se han planteado y con los canales de comercialización como es el comercio electrónico, tenemos que de alguna manera aprovechar esto, verlo como un reto adicional, pero también aprovechar las oportunidades que se presentan para seguir promoviendo el desarrollo y fortalecimiento del aparato productivo que nos permita suplir la demanda de los consumidores con productos que se elaboran en Colombia. Para esos efectos tenemos el programa Compra lo Nuestro, que es una estrategia, parte de la estrategia nacional para aumentar el consumo interno de productos colombianos y facilitar la conexión entre los proveedores colombianos y, por supuesto, los compradores, y esto ayuda a dinamizar la industria nacional. Y yo creo que un tercer reto que no podemos dejar nosotros de señalar, especialmente cuando miramos hacia el futuro, es que las perspectivas de crecimiento del próximo año son positivas. María Claudia habla de unos números interesantes. También yo creo que vamos a estar alrededor, todavía no hagamos aquí futurología, pero va a ser un crecimiento interesante también. Y para los efectos debemos tener claro la capacidad que tenemos y la sostenibilidad de crecimiento en mediano y largo plazo. Dependerá, por supuesto, de la capacidad que tengamos de aumentar la productividad y ser competitivos. Esto es un reto fundamental que tenemos que abordar. Para los efectos estamos trabajando en el gobierno nacional a través de los programas de Colombia Productiva,
que nos permiten a nosotros avanzar frente a lo que es el extensionismo tecnológico para efectos de la fábrica de productividad. También estamos trabajando desde Impulsa con estrategias como Se Emprende y por supuesto tenemos un trabajo coordinado nación-región que nos permite trabajar con las comisiones regionales con competitividad para poder activar así todos los sistemas productivos del país o los diferentes ramas de producción del país. Entonces, por último, no puedo dejar de mencionar un elemento fundamental que surge como parte de la estrategia de este gobierno, que es la misión de internacionalización, la cual fue lanzada el pasado 9 de agosto y que nos trae unas recomendaciones muy importantes para el país, que están vinculadas especialmente a ver cómo se estrechan o se hacen unos lazos más fuertes con el mundo, que nos permita adoptarnos y adaptarnos a la tecnología del crecimiento que existe en el mundo, basado en 4 capítulos fundamentales: los individuos, las empresas, el comercio de bienes y servicios y las instituciones. Entonces, tenemos retos, pero también tenemos un plan de acción y unas estrategias que nos permitirán avanzar en las mismas. Gracias, María Camila. De acuerdo, y ahí quisiera preguntarle a Juan Pablo Córdoba que frente de cara a estos retos que trae el crecimiento económico, ¿cómo está el panorama de inversión? Digamos, la gente sí está confiando en Colombia. Perdimos también el grado de inversión por parte de las 4 calificadoras. ¿Qué panorama ve y qué retos ve hacia el 2022 en ese frente? Bueno, pues muchas gracias. Yo pues me uno a todo lo que se ha mencionado ahorita por Luis Fernando y María Claudia. Creo que la noticia espectacular es la recuperación económica de la economía, con mucho mayor dinamismo, con mayor vigor que lo que se había anticipado. Y eso yo quiero resaltar que si bien el gobierno ha hecho una gran labor, digamos, en la gestión, digamos, de esta crisis, tanto desde el punto de vista sanitario como desde el punto de vista de apoyo a las empresas y a la población, al final del día esta recuperación es pues un testimonio de la fortaleza y la dinámica empresarial de nuestro país. Yo quisiera resaltar que aquí al final del día el crecimiento económico se da desde la mano del sector privado y que los empresarios, las empresas y los emprendedores colombianos, la verdad, se han puesto la camiseta y han mostrado pues gran resiliencia y perseverancia y capacidad de sobrellevar una situación muy, muy compleja y que hoy en día afortunadamente va en camino a la plena recuperación. Yo creo que vamos a cerrar el año con un nivel de PIB superior al que teníamos en el año 2019, de tal manera que estamos como saliendo del agua. Y eso, digamos, en la medida que se han venido afianzando estas estadísticas que nos mencionó Luis Fernando, tanto de crecimiento económico como de las cifras de exportaciones, de inversión, etcétera, lo que va es afianzando también la confianza del consumidor y la confianza de los inversionistas. En ese orden de ideas, yo creo que ya pasamos lo peor seguramente llegó en el momento del primer semestre de este año, yo diría, y de junio para acá yo lo que veo es realmente una recuperación de esa confianza y lo estamos viendo en la actividad en el mercado financiero, en el mercado de capitales. Este año yo creo que vamos a llegar a los 12 billones de pesos de emisiones de deuda en el mercado local. Hay inversión también llegando al mercado de renta variable y hay negocios, digamos, de importancia que se están haciendo en el país de cara al 2022, pero de cara al mediano y largo plazo. Yo creo que aquí el tema es cómo generamos las condiciones para no solamente que en la coyuntura nos vaya bien, que nos está yendo bien y el 2021 va a cerrar muy bien y posiblemente el 2022 también, pero yo creo que aquí el tema de discusión es realmente el de mediano y largo plazo. Yo creo que la sostenibilidad del crecimiento económico es la conversación que debería comenzar a darse en el país. Y aquí tenemos retos nuevos que nos trajo la pandemia o nos hizo evidentes, digamos, la pandemia, y retos viejos que no hemos resuelto, que digamos que yo creo que también tenemos que ser justos en nuestra propia autoevaluación de lo que ha pasado en Colombia. Entonces yo diría que vamos muy bien en la recuperación, vamos muy bien en la recuperación de la confianza y la inversión. 2021-2022 pintan muy bien, pero la invitación que yo haría es la conversación de fondo, digamos, hacia adelante, de sostenibilidad de ese crecimiento económico para generar mayor bienestar. Y ahí me atrevería a resaltar 4 elementos importantes. Uno, pues donde mis compañeros de panel son más expertos que yo, pero es todo el tema de la dinámica exportadora. Colombia tiene que diversificar sus exportaciones del sector mineroenergético, sin lugar a dudas.
el COP26 y los compromisos que está haciendo el país y el planeta entero en términos de disminución, digamos, de los gases de efecto invernadero y la dependencia de los combustibles fósiles es una realidad. Colombia tiene que buscar fuentes de ingresos alternativas a través de sus exportaciones en otros sectores, y eso requiere un trabajo concertado del Estado con el sector privado. Lo mencionó Luis Fernando, el tema de productividad y competitividad. Colombia sigue teniendo unos problemas muy graves de productividad, o sea, hacemos mucho esfuerzo, pero producimos poco con ese esfuerzo, de tal manera que tenemos que hacer que nuestro esfuerzo realmente se manifieste en mejoras en esa productividad o mejoras en la producción por unidad de esfuerzo, y eso nos haga más competitivos. El tema del empleo, creo que ya la recuperación lo está mostrando. Puede que haya una recuperación económica, pero la recuperación del empleo va más lento, y eso es normal, eso es entendible. Pero antes de la pandemia ya teníamos un problema de alto desempleo y de alta informalidad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que realmente Colombia absorba adecuadamente a la oferta laboral y que esa oferta laboral realmente esté en condiciones de satisfacer las necesidades de los empresarios? Porque gran parte de la discusión es, hay muchas personas buscando trabajo, pero las personas que las empresas necesitan no son las que está el sistema educativo, el sistema de calificación generando, de tal manera que tenemos como un divorcio entre las necesidades de las empresas para generar esa nueva actividad económica con mayor productividad y lo que está saliendo de nuestro sistema educativo en términos de conocimiento, productividad y competencias. Entonces, ese es un tema muy de fondo que creo que tenemos que abordar. Y por último, creo que avanzamos muchísimo en entender el potencial de la digitalización. Y viene todo este reto entonces de cómo nos volvemos un país más productivo, más competitivo, abrazando, digamos, las nuevas tecnologías y la digitalización. Así que buen escenario 2021-2022, pero yo creo que ya empieza a ser el momento de volver a retomar los temas de agenda de mediano y largo plazo, que son gruesos, que son grandes y que no son nuevos para el país. De acuerdo, y ahí quisiera comentarles, y esa es la pregunta del millón, creo yo, para el 2022, y es: el primer semestre va a estar marcado por una agenda electoral que de alguna manera puede afectar o no, digamos, el ritmo de las inversiones. Quisiera que cada uno desde sus puntos de vista cuenten cómo nos podríamos blindar para ese momento electoral que todavía, digamos, es incierto, todavía se están definiendo las cartas electorales. Entonces, sí quisiera saber cómo podríamos blindarlos y si ustedes ven que definitivamente eso nos podría afectar la confianza inversionista o no. Si quieres, María Claudia, podríamos comenzar contigo. Listo, yo comienzo. Pues voy a hacer la intervención muy alineada a los temas relacionados con inversionista extranjero, teniendo en cuenta que la Cámara Colomboamericana venimos trabajando desde hace 65 años en apoyar toda la inversión de Estados Unidos en Colombia. Pues vemos que este proceso que se viene dando el próximo año, el 2022, que será un año de elecciones, no es nuevo para los inversionistas, y en eso tenemos que ser claros. Colombia ha demostrado a través de los años que tiene una solidez, y como mencionaba tanto Juan Pablo como Luis Fernando, tenemos un crecimiento económico que se ha venido dando y que a través de los años se ha mantenido y ha generado una confianza al inversionista, teniendo hoy en día más de 450 empresas americanas instaladas, y empresas que no son solamente de servicios, sino son empresas que están produciendo, generando empleo, generando inversión, transferencia de conocimiento, transferencia de tecnología, entre otras variables que hace la inversión extranjera. Sin embargo, y es muy importante destacarlo, en los últimos 20 años, cada vez que se hace este proceso, cada 4 años de las elecciones en Colombia, sí genera un proceso de precaución por parte de los inversionistas, lo que no quiere decir que no haya interés, y eso es muy importante. Sigue habiendo un interés en Colombia, se sigue mostrando inversionistas extranjeros interesados en el país, pero al mismo tiempo hay que ser claros, y es que esa precaución está muy relacionada con el proceso electoral, y es tener un poco más claro el panorama en materia política. Sabemos y tenemos claridad de que el proceso de inversión de una empresa internacional en el país puede demorarse entre 8 meses, 2 años para la toma de decisión, y los puntos importantes dentro de eso siempre terminan para blindar ese proceso es reglas claras y seguridad jurídica.
que son variables indispensables en cada una de las acciones y sobre todo en este año electoral. ¿Cómo lograr que esas reglas claras y esa seguridad jurídica le dé confianza al inversionista en este año electoral? Pues es mantener a través del diálogo constructivo entre el sector público y privado, para que cada una de las acciones que se vayan dando, pues se vaya dando acorde a los procesos que requiere el país y teniendo en cuenta pues ese diálogo público-privado para poder generar un desarrollo económico sostenible a largo plazo. Una de las variables, y para el caso de Estados Unidos en específico, la podemos enmarcar cuáles son esas variables que son importantes de establecer para blindar ese proceso en el próximo año. Pues mejor que decirlo yo es a través del informe reciente que hizo el Departamento de Estado de Estados Unidos sobre el clima de inversión a nivel internacional, donde analizó más de 170 economías en el mundo. Y para el caso de Colombia resalta unas variables que son las que siempre están en análisis para determinar y recomendar a sus empresas en Estados Unidos si invertir o no en estos países. La primera es el tema de seguridad. Definitivamente hay una necesidad y pues parte del ejercicio es que tengamos una seguridad, no solamente una seguridad jurídica, sino también, y estabilidad jurídica, sino también seguridad de los ciudadanos. Y en ese sentido, pues es importante seguir manteniendo cada una de las acciones que permitan, sobre todo en un año electoral, ese proceso de generar esa seguridad. El tema del tamaño del mercado. Colombia es un país que tiene 50 millones de habitantes que genera un interés a nivel no solamente latinoamericano, sino también para cualquier inversionista en el país. ¿Por qué? Porque no solamente es que invierta, sino que también tenga un mercado objetivo dentro del mercado donde está invirtiendo para posteriormente generar acciones de exportación. Y Colombia pues tiene no solamente un mercado interno interesante, sino que también tiene 9 ciudades con más de 500.000 habitantes, lo que genera una comparación cuando uno lo hace con otros países latinoamericanos interesante. Otro es el crecimiento de la clase media educada. Y en ese sentido, pues tenemos que ser muy cuidadosos con cada uno de los procesos y que la pandemia, por supuesto, generó un impacto negativo en reducir ese grupo de clase media, aumentar la pobreza y la pobreza extrema, pero que Colombia venía creciendo de una forma importante y generaba un interés interesante a nivel de los inversionistas. Y en este tenemos que generar en eso un trabajo público-privado de generación de empleo, un trabajo de desarrollo económico, un trabajo de productividad y de competitividad del país. También importante destaca este estudio los sistemas legales y regulatorios en Colombia. Se menciona que son consistentes con las normas internacionales. Sin embargo, hay factores que hoy en día se miran mucho más detallado, como son los procesos que se dan de nuevas leyes que pasan por el Congreso y que en el año electoral normalmente se incrementan y se aumenta la creatividad, generando acciones que permitan mayor interés por parte de los votantes sobre los congresistas que están en ese proceso también electoral. Y un último punto es el desarrollo de los mercados de capitales, que en ese no voy a meter teniendo a Juan Pablo con nosotros, pues le cedo a él la palabra sobre ese tema para que pueda entrar mucho más en detalles. Y finalmente hay un tema que genera y que lo ven de una forma muy positiva los inversionistas y que ojalá se siga manteniendo y siga trabajando mancomunadamente con el gobierno nacional, que es todo el proceso de desarrollo de los acuerdos de paz. Y independientemente de si uno se está de acuerdo o no, es un proceso que a nivel internacional fue visto de una forma importante, positiva y que generó mucha confianza, no solamente para el inversionista, para los turistas y para todos los procesos que se estaban dando para las exportaciones, comercio a nivel internacional y que es importante seguir manteniendo. Obviamente dentro de los retos también están el tema de derechos de propiedad intelectual, mitigar las barreras al comercio, el acceso al mercado relacionado con asuntos regulatorios, barreras no arancelarias y burocráticas. De acuerdo. Y ahí, Luis Fernando, ¿cómo ve el panorama? ¿Cómo podríamos blindarnos? Y sí, como lo que mencionaba ahorita María Claudia, hay todo un escenario en el que los inversionistas ven interesante o no un país. Colombia, que también uno, y si está avanzando en alguno de esos puntos que de pronto podría trabajar. María Camila, yo creo que frente a esta pregunta que nos has planteado me parece súper relevante la coyuntura que se presenta en virtud de las elecciones que se realizarán el año 2022, pero aquí lo más importante y sea lo primero a señalar es que Colombia es un país que tiene unas condiciones democráticas tal vez de las más antiguas del continente.
El país cuenta con una gran estructura institucional sólida, un manejo macroeconómico que también es un referente a nivel internacional, y como país democrático que somos, damos garantía para que todos los que participan en los procesos electorales puedan tener, por supuesto, también acceso a lo que consideren, y esto es lo que empieza a dar como más fortaleza y mejor visión para los inversionistas para que puedan, además de tener sus inversiones blindadas, saber que existen todas las condiciones dadas para que sigan llegando las inversiones al país. Tenemos una regla de juegos claras y mantenemos estabilidad jurídica, que es lo que más tranquilidad le debe ofrecer a los inversionistas, y sobre lo cual reiteramos permanentemente que este es un país que brinda reglas de juego claras para quienes vengan a invertir al país. Además, estamos generando permanentemente espacios de diálogo para conocer sus necesidades de primera mano. De ahí que cuando se producen estas incertidumbres que son propias de los procesos electorales en cualquier país, no es un tema de Colombia, sino de cualquier país donde se generan estos procesos, nosotros vemos convencidos de que Colombia sigue siendo un muy buen destino para que se realicen inversiones. Es un país sólido que muestra grandes oportunidades y realmente lo ha venido haciendo. Si uno empieza a revisar qué ha sucedido el año 2018, desde agosto de 2018 a la fecha, septiembre del 2022, nos encontramos con inversiones interesantes de más de 30.200 millones de dólares en sectores no minero energéticos. Estos son sectores de eficiencia que generan valor agregado, que generan más ocupación de mano de obra y, por supuesto, en mayores manufacturas. Tenemos unos importantes montos de inversión, casi que uno empieza a revisar cómo está proyectado y hacia dónde va, y lo que tenemos son mensajes muy positivos, noticias muy buenas. Colombia cuenta además con unas herramientas que facilitan la toma de decisión del inversionista, no solamente para que llegue, sino para que también esas herramientas le sirvan de mantenimiento y de acompañamiento permanente. Tenemos desde ventajas o la estrategia más bien de Colombia incluye ventajas tributarias y no tributarias, y están dadas en virtud de los diferentes sectores, las diferentes regiones, y también para efecto de la relocalización. Las políticas públicas generadas por Colombia en este gobierno fundamentalmente nos permite tener unos avances sustanciales en lo que corresponde a que los inversionistas se sientan tranquilos. Tenemos un país que tiene una estrategia que es contundente, y por eso siempre estamos pensando en que es un país que, más allá de las ventajas geográficas que tiene, de las ventajas naturales, las disposiciones y la estrategia que se ha planteado de estabilidad jurídica permite que los inversionistas lleguen con tranquilidad y que, no obstante las elecciones que se puedan presentar, estén tranquilos porque sus inversiones están blindadas. Esto, por supuesto, nos permite a nosotros también mirar a ver escenarios adicionales. Tenemos una muy buena posición geográfica, es geoestratégica, tenemos una muy buena posición frente a lo que corresponde a los recursos naturales, pero también tenemos algo muy importante, y es los avances que ha habido en eficiencia en los diferentes puertos marítimos de Colombia, tanto los ubicados en el Pacífico como en la costa norte, logrando unas eficiencias portuarias importantes, llevando a que se reduzcan tiempos de despacho de mercancía tanto en importación como exportación, una coordinación de autoridades de facilitación y de control, y adicionalmente una reducción en los costos de transporte. Hay afectaciones que son transversales, que están afectando el comercio internacional en este momento, como es la escasez de contenedores. Incluso frente a eso también tenemos una estrategia que más adelante les podré comentar sobre cómo el gobierno, junto con todas las autoridades y todos los miembros de la cadena logística y comercio exterior, trabajamos para que siga manteniéndose esas condiciones de estabilidad para los inversionistas y, por supuesto, para nuestros productores colombianos, que también requieren de unas condiciones óptimas para que, como bien lo decía Juan Pablo, podamos seguir creciendo en diversificación de exportaciones y también diversificación de destino de nuestras exportaciones. En conclusión, tenemos unas condiciones dadas importantes para mantener esa atracción de las inversiones que llegan al país, y por supuesto confiamos que la solidez de nuestras instituciones se mantenga independientemente de los resultados electorales, y así también se mantenga la llegada de capitales extranjeros al país para que
se genere más desarrollo, empleo y eficiencia en el país. Sí, de acuerdo. Y ahí, precisamente ahí, más o menos, María Claudia y Luis Fernando hablaron del mercado de capitales y esos retos que vienen hacia adelante. Juan Pablo Córdoba, ¿cómo ve ese panorama? Y bueno, si de pronto podría afectarse o no el movimiento en la Bolsa de Valores de Colombia por las elecciones en primer semestre del 2022. Bueno, primero, pues quisiera resaltar lo que mencionaron mis compañeros de panel, y es que Colombia tiene una larga tradición de fortaleza institucional, unas instituciones respetadas, independientes, y que, digamos, cada cual se mueve dentro de su ámbito, generando, digamos, esa confianza que tenemos que tener, y una larga tradición también de buen manejo macroeconómico y de estabilidad en la economía. Entonces, yo creo que ese es un telón de fondo que es muy positivo para cualquier proceso electoral, y yo diría que a lo que debemos aspirar es que ojalá nunca tengamos esta conversación, es decir, que el proceso electoral no genere un pánico para afectar el ritmo de las inversiones y de las tomas de decisiones de los diferentes participantes, sino que, bueno, vendrá un cambio de énfasis, digamos, en las políticas públicas, pero nunca poner en riesgo, digamos, el modelo económico. Ese es como el reto que todavía tenemos como democracia joven, pero que yo veo vamos por muy buen camino en términos de adquirir cada vez mayor madurez. Inclusive diría que la madurez de la democracia es precisamente poder alternar diferentes, digamos, tendencias políticas en el gobierno sin que ello implique, digamos, echar por la borda todo lo que se ha hecho y empezar de nuevo, digamos, lo que han llamado como el refundacionismo, ¿no? Cuando estamos en campañas políticas, generalmente los candidatos tienden a sobredimensionar lo que está mal y sobredimensionar lo que pueden hacer y cómo todo va a cambiar para bien, y en realidad digamos, el pragmatismo apunta a que hay que construir sobre lo que se ha construido y mejorar algunas cosas y mejorar, digamos, cambiar algunos énfasis dentro de la política, pero ojalá de lo que estemos hablando siempre es de avanzar sobre lo construido y no de destruir lo que hemos construido. Entonces, yo creo que en la medida que Colombia siga avanzando en esa dirección, vamos a estar bien. Los procesos electorales, como mencioné, Fernando, en todas partes del mundo generan pues ansiedad, incertidumbre y algo de volatilidad en los mercados, pero digamos que en una señal de mediano y largo plazo, pues debería ser simplemente un paso más en torno al logro de esos objetivos de mediano y largo plazo. Y diría que al final del día, para los inversionistas, la discusión no es una discusión sobre si tomo una decisión para invertir en mayo del año entrante o en junio del año sin plazo, ¿cierto? O los colombianos mismos queremos una tranquilidad de que podemos invertir en este país, que podemos educar a nuestros hijos aquí, criar a nuestros hijos y ver que nuestros hijos puedan, digamos, desarrollarse felizmente y prósperamente en nuestro país. Entonces, digamos, esta no es una conversación solo para los inversionistas extranjeros, sino que es para todos y en particular para nosotros los colombianos que vivimos aquí y nos desempeñamos acá. Y también es una discusión que no es de corto plazo, sino que es de mediano y largo plazo. Lo que necesitamos entonces son señales claras de compromiso con estos temas que hemos venido conversando, cómo vamos a generar mejores empleos de calidad, empleos que generen, digamos, mayor inclusión social, que generen mejoras en la calidad de vida de los colombianos, que crezca esta clase media que puede ser consumidora de muchos bienes, cómo podemos entonces generar un ambiente empresarial para que las empresas sean más productivas y más competitivas a nivel internacional, cómo vamos a abordar este tema de la digitalización, cómo vamos a hacer la reconversión, digamos, de nuestra canasta exportadora para que Colombia pueda generar divisas, no solo dependiendo del sector minero energético, sino de otros sectores. Afortunadamente la dinámica de los últimos meses es muy buena en términos de estas exportaciones, como mencionaba Luis Fernando, de sectores nuevos, sector industrial, sector agropecuario, etcétera. Y viene todo el tema de los retos, digamos, medioambientales, o sea, cómo Colombia va a jugar el partido con la posición, digamos, privilegiada que tiene en términos ambientales, y cuál va a ser ese rol de Colombia para atraer más inversión, para atraer turismo y para ser coherente con nuestro compromiso de reducir, digamos, nuestros efectos en el medio ambiente. Entonces, pues el escenario electoral, yo diría que es un paso más en el proceso de madurez de nuestra democracia.
Creemos firmemente que las instituciones en Colombia son sólidas, que la tradición del manejo de la economía y la independencia de nuestras instituciones es suficientemente robusto, que esto no debería afectar, digamos, el comportamiento y el apetito, digamos, de los colombianos y de los extranjeros hacia invertir en nuestro país. Como decías en el primer punto, creo que tenemos unos temas más de fondo para discutir y que ojalá sean los temas de discusión de la campaña electoral, que son precisamente estos grandes retos que enfrenta Colombia. De acuerdo, y ahí continuando ya para ir cerrando esta conversación, que bueno, nos podríamos quedar aquí un buen tiempo hablando de lo que se viene, pero sí quisiera preguntarles a cada uno digamos, las áreas en las que están trabajando. Y María Claudia, una de las preguntas es, pues Estados Unidos es uno de los principales socios comerciales de Colombia, uno de los más importantes. ¿Qué podríamos hacer en Colombia para, digamos, para acercarnos más a ese mercado? Y por otro lado, pues, ¿qué se viene? Digamos, ustedes están continuamente trabajando con socios comerciales, viendo oportunidades. ¿Sí hay más interés en Colombia? ¿Se vienen inversiones importantes para los próximos años? Colombia y Estados Unidos tienen una relación que ya data de 200 años el próximo año. Eso pues demuestra que hay una estabilidad y una cooperación constante entre los dos países, y eso es lo que marca la relación entre Colombia y Estados Unidos. Una agenda estable, una agenda en diferentes temáticas que se han venido avanzando y que al mismo tiempo es complementaria entre los dos países. Y yo creo que dentro de ese contexto tenemos que decir que siempre ha sido, y parte del ejercicio que hemos visto desde la Cámara Colomboamericana es cómo fortalecer las áreas de trabajo que se vienen desarrollando entre los dos países. Dentro de estas áreas de trabajo, pues por supuesto están todos los temas comerciales, y tenemos que recalcar que las oportunidades entre Colombia y Estados Unidos son oportunidades que son crecientes. En el tema de exportación estamos viendo un incremento más del 25% de las exportaciones colombianas a Estados Unidos, que lo han mencionado tanto Juan Pablo como Luis Fernando, la importancia que tienen las exportaciones en este contexto hoy en día de desarrollo económico de nuestro país. Y esos 25% ha venido creciendo en las exportaciones no mineroenergéticas. Y ahí tenemos que resaltar un estudio que hicimos desde la Cámara Colomboamericana, donde detectamos 108 partidas arancelarias, donde de esas 108, 53 de ellas están creciendo en un más del 200%. Y estamos viendo empresas de diferentes tamaños creciendo sus exportaciones a Estados Unidos y demostrando que efectivamente el acuerdo comercial que se firmó ya van a ser 10 años, el próximo año también, es un acuerdo que le da unas herramientas importantes a los empresarios colombianos. Lo que hay es que tener determinación y búsqueda de esas oportunidades para lograr generar acciones que le permitan a las empresas seguir creciendo. En el tema de turismo también estamos viendo un crecimiento importante. El principal socio comercial de Colombia en el tema de turismo también es Estados Unidos. Tiene un crecimiento que se viene dando en los últimos años. Obviamente con la pandemia el sector más afectado fue el turismo. No podemos decir que comparado con el 2020 tuvimos un crecimiento, pero si lo miramos con el 2019 definitivamente hay importante donde cada vez más se reconocía a Colombia como un destino para venir y poder establecer acciones de turismo y también de vacaciones para diferentes tipos de turistas del mercado de Estados Unidos. Y en el tema de inversión, pues ya lo mencionaba anteriormente, también es un país donde se viene dando un proceso de cooperación importante, no solamente en el ámbito económico, sino también en el ámbito social, derechos humanos, todo el tema de procesos productivos y dentro del apoyo a los desarrollos del acuerdo de paz. Yo creo que en ese sentido se ha demostrado que esta es una relación, como mencionaba, estable y que cada vez más tiene oportunidades. Estamos viendo con el gobierno del presidente Biden nuevas oportunidades, y estas van a estar enmarcadas dentro de lo que se ha llamado la estrategia del gobierno Biden sobre Build Back Better World, que quiere decir cómo trabajar conjuntamente en construir un mejor mundo conjuntamente, y en eso hay nuevas oportunidades que se abren, como son todos los temas de sostenibilidad, todos los temas de medio ambiente. Juan Pablo lo mencionaba anteriormente, y Colombia necesita, dentro de todo ese proceso, establecer acciones que pueda trabajar de la mano con Estados Unidos para poder generar no solamente inversiones, sino también cooperación, como también inversión por parte del gobierno de Estados Unidos en nuestro país para el desarrollo económico. Muy alineado a la infraestructura, muy alineado a la equidad de género, reforestación y conectividad digital. Ahí hay unas oportunidades claras para fortalecer esta relación,
y que necesitamos trabajar mancomunadamente. No es un tema solamente de gobierno. El gobierno del presidente Duque ha hecho unos avances importantes y ha establecido un liderazgo, y eso hay que reconocerlo en los temas de sostenibilidad y medio ambiente en Latinoamérica. Somos pioneros en muchos temas que se han puesto sobre la mesa para sacar adelante los temas de sostenibilidad y medio ambiente, pero que no solamente deben de ser unos temas trabajados desde el punto de vista de gobierno, sino también empresarial y desde el punto de vista de los ciudadanos. Las empresas también están avanzando mucho en diferentes temáticas relacionadas con la economía circular y con temas que van con el aporte a la reforestación y también acciones que contribuyan a reducir el dióxido de carbono, pero es una responsabilidad de todos. Y en eso Estados Unidos ha marcado mucho su apoyo dentro de esta nueva estrategia que la ha llamado B3W, en acciones de contundencia por parte de los países para generar una transferencia de recursos a los países en Latinoamérica. Un punto que quiero resaltar y que es de gran importancia para el país, y es el tema de la infraestructura tecnológica y la transformación digital. Son dos variables que también Estados Unidos ha hecho un énfasis importante y donde Colombia ha venido avanzando. Se ha construido una política y se ha construido unas herramientas dentro de acciones que vienen avanzando, no solamente en este gobierno, sino en el gobierno anterior, pero que es indispensable seguir construyendo. Cuando vemos que el 62% de la población colombiana no tiene acceso a la infraestructura tecnológica, tenemos un camino por recorrer importante. ¿Por qué? Porque la pandemia lo que sí demostró es la urgencia en todos los procesos de infraestructura tecnológica y transformación digital para poder hacer un avance en el desarrollo económico del país. Y parte inicial de ese proceso es contar con la infraestructura tecnológica que hoy también el país necesita. No podemos hablar de las nuevas industrias, no podemos hablar de inteligencia artificial, no podemos hablar de blockchain y también del manejo de datos, que es lo que está manejando a nivel internacional la nueva revolución, si no tenemos esa infraestructura tecnológica. Y en ese sentido, pues también tenemos que trabajar, hacer un desarrollo gubernamental, pero también público-privado que genere ese proceso a través de las infraestructuras en las regiones para construir un mejor país. En ese sentido, pues parte del ejercicio es cómo avanzamos. Y desde el punto de vista, y como presidenta de Aliadas, pues tengo que hacer mención sobre esta mesa de trabajo que venimos desarrollando para lograr no solamente aplicar acciones que se están dando en infraestructura vial a infraestructura tecnológica a través de regalía y a través de APP, trabajando de la mano con el gobierno nacional para buscar soluciones nuevas en este sentido, pero al mismo tiempo también buscando generar acciones que permitan la generación de empleo en los nuevos procesos y las nuevas industrias, como es el tema del teletrabajo, trabajo en casa y trabajo remoto, trabajando de la mano con el Ministerio de Trabajo y haciendo una mesa que nos permita consolidar esas nuevas políticas para generar definitivamente la oportunidad de nueva generación de empleo en estas nuevas industrias. Y finalmente, cómo logramos generar empleo a largo plazo a través de un proyecto que se viene desarrollando con la Fundación Buffett. Son 12.5 millones de dólares que está transfiriendo a Colombia para la generación de empleo, no solamente para hacer una conexión entre las vacantes y los jóvenes y mujeres que hoy en día están desempleados, sino cómo los capacitamos en estas nuevas industrias, programadores, toda la parte de servicio, toda la parte de call center. De hecho, están poniendo a disposición de más de 3.600 jóvenes una capacitación B2 en bilingüismo totalmente cubierta y adicionalmente proveyendo de recurso económico para que puedan dedicarse 100% a aprender inglés y poder al final de esta capacitación hablar inglés y ser contratado en temas relacionados con programación y demás, que les permita un trabajo de largo plazo, pertinente y de calidad. De acuerdo. Y ahí quisiera preguntarle a Luis Fernando, y más o menos lo hemos mencionado de manera transversal en esta conversación, y es cómo van las estrategias de relocalización en las que Colombia también podría ser, digamos, un actor importante, digamos, y qué tan atractiva está siendo Colombia en ese sentido para esas estrategias. Entonces, cuéntenos un poquito, Luis Fernando, cómo va ese tema. Mira, María Camila, interesante lo que nos ha comentado María Claudia, especialmente sobre la visión que tienen respecto del relacionamiento con Estados Unidos. Así que quisiera, antes de meterme con el tema del nearshoring, comentarte que también desde el gobierno nacional, por supuesto, entendemos la importancia de la relación directa que hemos venido adelantando con Estados Unidos, especialmente porque
si algo que se busca siempre que uno negocia un acuerdo comercial es mirar a ver un mejor acceso para los productos colombianos en los diferentes mercados, y con el acuerdo que suscribimos con Estados Unidos yo creo que es uno de los acuerdos que tenemos para mostrar cómo hemos ido creciendo en admisibilidad de los productos en lo que tiene que ver con la parte sanitaria, que eso primero nos exige que nuestros productos cumplan con unas condiciones sanitarias de unos niveles o estándares internacionales altos, y por supuesto ahí estamos trabajando, lo tenemos como tal, ha sido interesante lo que hemos hecho, hemos recibido alrededor de admisibilidad para 100 productos entre frutas, verduras y demás, y ahora estamos avanzando especialmente en las pasifloras, en lo que tiene que ver con el lulo, con el mango, también trabajando en la actualización de los requisitos exigibles para efectos de carne bovina, para aves y demás. Y por supuesto que para nosotros, dentro de la agenda comercial, esta relación con Estados Unidos es súper importante, tenerla ahí definida como tal. Acabamos de hacer la comisión administradora de seguimiento del acuerdo comercial el pasado 22 de octubre, y esa comisión estuvo precedida de unas sesiones técnicas de lo que corresponde a las medidas sanitarias y fitosanitarias, en el cual tenemos un interés súper importante y vemos unos avances interesantes al respecto. Frente a qué tan atractivo es Colombia respecto de inversiones y cómo nos ha ido con la estrategia de nearshoring, yo creo que es importante reiterar que las condiciones que están dadas en Colombia para atraer inversionistas son súper claras, son importantes, sobre todo la seguridad jurídica, sobre todo la estrategia que se ha adelantado de decirle a los inversionistas: aquí estamos con unas instituciones sólidas, con una seguridad jurídica, más allá de los elementos fundamentales, también naturales, de la ubicación geográfica, lo estratégico que es para el Pacífico, para el Atlántico, y por supuesto de las oportunidades que se ofrece el mercado. Nosotros, dentro de la estrategia de nearshoring o friendshoring que estamos adelantando de la mano con ProColombia, hemos identificado más de 1.000 compañías a nivel mundial con potencial de inversión en la región, y justo estamos detrás de esa identificación que tenemos para lograr que la mayoría de esas empresas relocalicen sus operaciones en Colombia. De esos ejercicios que se vienen adelantando de la mano de ProColombia, hemos logrado ya algunos anuncios de inversionistas de 20 países. Tenemos anuncios de países como Estados Unidos, que valga decir que ha sido un gran inversor en Colombia durante todos los años anteriores, de Chile, de China, de México, Reino Unido, de Perú, de Alemania, de Francia, de Uruguay, de Canadá, de Suiza, India y Japón, y ya se han iniciado 54 proyectos de inversión que están justamente relacionados con las oportunidades de relocalización. Tenemos montos aproximados de más de $1.000 millones ya dentro de estos proyectos de nearshoring que se adelantó, y estamos en etapa de desarrollo, y algunos están proyectados para el año 2021-2022, y otros, como son los de servicios BPO, incluso ya entraron en operación. Aquí lo que observamos nosotros como importante es la gran oportunidad de generar empleos que se está dando a través de estas inversiones. En esto de servicios pudiéramos estar proyectando que vamos a generar más de 30.000 empleos, y por supuesto la estrategia de seguir avanzando hacia consolidar lo que tenemos como incentivos o como atractivos para la inversión no deja de desarrollarse, seguimos creciendo en ella. Tenemos la creación del defensor del inversionista, estamos trabajando ya en el lanzamiento de la ventanilla única para el inversionista, para que además todos los requisitos que se deban cumplir en Colombia para realizar una inversión se puedan adelantar a través de una sola ventanilla única. Y eso lo tenemos súper consolidado, además de poder contar con programas de cooperación de otros países donde ya está implementado y que ha venido a dar de alguna manera unos elementos fundamentales para el desarrollo de la estrategia del país. En conclusión, nuestra estrategia nearshoring o friendshoring nos ha funcionado. Tenemos ya de alguna manera un mapeo realizado y, por supuesto, a través de ProColombia, un seguimiento permanente para poder traer más inversionistas al país, especialmente de estos que están buscando relocalizarse en el mundo. De acuerdo. Y ahí, Juan Pablo, que en medio de todo este escenario que sirve, digamos, como contexto también para las inversiones y el movimiento en bolsa,
¿Qué panorama ve? También ha estado bien movido desde la semana pasada las noticias con respecto a ciertos movimientos de empresas en la bolsa, pero ¿qué panorama ve para los próximos años? ¿Hay más empresas que podrían salir en bolsa? ¿Qué movimientos ve? ¿Cómo le está yendo a la bolsa de valores en Colombia? Bueno, y creo que lo primero para destacar, y lo hemos venido diciendo durante este año y medio, desde que inició la pandemia, es que la Bolsa de Valores de Colombia y el mercado de capitales podemos ser parte de la solución y debemos ser parte de la solución. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a las fuentes de financiación y fuentes de financiación alternativas para los empresarios. Una crisis como la que hemos vivido pone mucho estrés en los flujos de caja de los empresarios, y precisamente la financiación a través del mercado de capitales genera un alivio en el flujo de caja de los empresarios. Es decir, cuando yo emito deuda, digamos, a través del mercado de capitales, estoy emitiendo deuda a unos plazos más largos que me permite inclusive no amortizar el capital de esa deuda durante 5, 7, 10, 15 o más años, y eso libera flujo de caja para las empresas que les permite o bien mejorar su capital de trabajo o bien tener más recursos frescos para la inversión. Entonces, la financiación a través del mercado de capitales realmente es una puerta de apoyo a los empresarios, y así lo estamos viendo. De hecho, de la mano del gobierno lanzamos el programa de bonos garantizados por el Fondo Nacional de Garantías, que le permite a los empresarios colombianos precisamente hacer esa transición del crédito bancario al crédito o la financiación a través del mercado de capitales, y ahí vamos avanzando bastante bien. El programa fue un programa transitorio durante la pandemia, pero la discusión que estamos teniendo ahorita es cómo lo volvemos permanente, dadas las bondades que tiene. Entonces, eso es una gran noticia para el país. Por otro lado, la Bolsa lanzó una iniciativa para financiación de pymes a través del mercado de capitales. Es nuestra iniciativa de Ascenso, es una plataforma de financiación colaborativa en la cual ya tenemos más de 80 empresas que se han financiado, pymes que se han financiado a través de nuestra plataforma, a través del mercado de capitales, con financiamientos que van desde 100 millones de pesos hasta 3.000 millones de pesos, o sea que en el mercado de capitales también hay soluciones de financiación para las pymes. Y diría que el gran reto que tenemos, y es en lo que estamos trabajando ahorita con muchísima obsesión, es las fuentes de financiación para el emprendimiento. Yo creo que toda esta dinámica empresarial que tanto María Claudia como Luis Fernando están mencionando y que queremos ver y atraer, claro, están las grandes empresas y la inversión que viene desde afuera, pero también queremos que los emprendedores colombianos sean exitosos. Entonces, crear un ecosistema en el mercado de capitales, en la Bolsa de Valores de Colombia, que le permita a los emprendedores financiar sus ideas, financiar sus emprendimientos a través de vinculación de recursos de capital a sus empresas, que les permita llegar a las siguientes etapas de financiación, bien sean localmente o a nivel internacional, se vuelve crítico. Entonces, nosotros vemos es una enorme oportunidad para esos emprendedores y para las pymes, llegando a nuevas fuentes de financiación en el mercado de capitales. Seguirá habiendo, obviamente, como tú lo mencionaste, negocios grandes de las empresas grandes del país, eso seguirá existiendo, pero nuestro énfasis está en este momento en ser esa alternativa de financiación para los medianos y pequeños empresarios y para los emprendedores colombianos. Bueno, y muchas gracias a Juan Pablo, a María Claudia Lacutir y a Luis Fernando Fuentes por acompañarnos en este espacio en Forbes Colombia para discutir los principales retos que tienen los negocios en el país. Los invitamos a todos ustedes a que sigan conectados a este foro de Forbes Colombia en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en YouTube y en nuestras redes sociales. Muchas gracias.